¿Sabéis qué tienen en común las imágenes que he desplazado hacia la derecha, como el nacimiento de Venus, la Gioconda o las hilanderas? Pues que todas ellas siguen la misma proporción. Y es la misma que este carné universitario, la proporción áurea. Hay muchas maneras de dividir una figura, pero la proporción áurea, según se propuso en el Renacimiento, es la que genera mayor satisfacción de todas. Para dividir un segmento siguiendo la proporción áurea, basta con que se cumpla la siguiente ecuación, y es que el lado mayor entre el lado menor sea igual a la suma de los dos lados dividida entre el lado mayor. Esto es, si llamamos A al lado mayor y B al lado menor, nos quedaría que A entre B es igual a A más B dividido entre A. Pero ¿cómo podemos calcular la proporción entre los lados? Para ello podemos dividir la parte derecha de la ecuación, todo ello entre B. De esta manera tendríamos que A entre B es igual a A entre B más B entre B, todo ello dividido de A entre B. Entonces podemos llamar A entre B igual a X. Nos quedaría que X es igual a X más 1, todo ello dividido de X. De esta manera obtenemos una ecuación de segundo grado que es X al cuadrado igual a X más 1. Esta ecuación de segundo grado tiene evidentemente dos soluciones. Una de ellas es negativa. En este caso no tiene mucho sentido, puesto que tanto A como B son partes de nuestro segmento y son números positivos. La otra tiene valor raíz de 5 más 1 dividido entre 2, que aproximadamente es 1,618 y muchos más decimales detrás. Siguiendo este concepto, podemos construir rectángulos áureos como el que tengo aquí. Una propiedad característica de ellos es que si eliminamos el cuadrado correspondiente al lado menor, el rectángulo que nos queda continúa siendo áureo, y así sucesivamente. Si además pintamos sobre cada cuadrado el arco de circunferencia correspondiente, lo que obtenemos es una espiral que llamamos áurea y que indicaría a los artistas del Renacimiento dónde colocar el foco de sus obras. Un ejemplo de ello es el nacimiento de Venus de Botticelli, donde el número áureo aparece en numerosas ocasiones. Pero no penséis que la espiral áurea aparece solo en cosas hechas por el hombre, sino que aparece en elementos naturales como por ejemplo la concha de un caracol, la cola de un camaleón o incluso las galaxias. Para comprobar si un objeto cumple la proporción áurea, podemos usar el llamado test de Paula. Para ello tomaremos un objeto que sabemos que cumple la proporción, como por ejemplo este carné universitario, y lo trataremos de alinear con el objeto que queremos medir. En este caso, por ejemplo, la Gioconda. Si los dos elementos coinciden, entonces sabremos que se cumple la proporción áurea.